Hasta aquí hemos logrado poder observar cómo hay distintos elementos o factores que realizan distintas influencias en las personas y que generan distintos comportamientos o estilos de comportamiento en el consumidor. Entonces, estas variables, estos factores que hacen que podamos interactuar en forma distinta, tener distintas formas de medir nuestras necesidades, hacen que se generen muchos perfiles distintos de personas. Por ende, una herramienta que nos va a estar ayudando para poder determinar cuál es el mejor mercado al cual poder dirigir nuestros esfuerzos es la segmentación. La segmentación es la acción de segmentar, es de poder dividir a un todo en segmentos, con la intención, con la finalidad de poder entender mejor cada uno de estos segmentos y poder llegar a hacer un mejor abordaje del mismo. Entonces, hay distintos enfoques para poder hacer una segmentación. Nosotros vamos a ver una pequeña introducción a tres de ellos, dentro de los cuales a priori es un enfoque de segmentación en el cual primero, antes de recoger los datos de lo que queremos segmentar, establecemos cuál va a ser el criterio para poder realizar esa segmentación. Otro tipo de enfoque es el a posteriori, que es cuando ya uno recoge los datos de la masa a la cual está por analizar y a partir de allí ya establece un criterio para poder realizar una segmentación, y un enfoque híbrido en el cual se establece, se utiliza un poco de ambos criterios. Un segundo enfoque que podemos utilizar para realizar una segmentación es la segmentación de mercados, en la cual se agrupa a los consumidores por rasgos característicos entre ellos, o la segmentación de productos, que donde la división que se establece es en función de la reacción que tienen los consumidores en función de los productos. Una vez establecido el enfoque con el cual vamos a estar realizando la segmentación, deberemos establecer cuál es el criterio en el cual vamos a emplear para realizar la misma. Hay criterios que son generales y otros específicos. En los generales vamos a estar, por ejemplo, guiándonos por cuestiones demográficas o geográficas, culturales, económicas, socioeconómicas, que nos van a establecer una primera gran división de todo el mercado al cual estamos apuntando y realizando esta segmentación. Y después otros criterios que van a ser específicos, que ya son más finos, pensando y que van a estar relacionados al producto al cual nosotros estamos tratando de enfocar esta segmentación. Entonces, dentro de estos criterios específicos va a depender, por ejemplo, no sé, la sensibilidad que se tenga con respecto al precio de las personas, o la estrategia de comunicación que vamos a establecer para poder llegar a una persona, o a los distintos mercados meta que vamos a estar estableciendo, lugar donde se puede realizar la compra, los tipos de compra que se van a estar realizando. Entonces, todo esto son criterios ya más específicos que van a estar mucho más relacionados en función del producto que nosotros estamos tratando de establecer para este mercado al cual estamos realizando esta segmentación. Una vez establecido ya el enfoque de la segmentación y el criterio con el cual vamos a estar realizando la misma, estableceremos la técnica que vamos a emplear. Esto es simplemente a modo introductorio, el tema es mucho más complejo y abarca una especialización para poderlo desarrollar, pero bueno, para que nosotros tengamos unos conceptos generales del mismo, vamos a ver que a grandes rasgos, las técnicas que podemos utilizar en segmentación es o realizando un método clásico o uno de método de tabulaciones cruzadas.
En el método clásico es un criterio en el cual nosotros vamos a estar estableciendo una división arbórea o dicotómica. Por ejemplo, si vamos a establecer no sé, personas que consumen carne, del tipo de carne, si lo dividimos en dos aspectos, carnes blancas, carnes rojas, si las carnes rojas de bovinas o porcinas. Entonces, este es el criterio clásico, un método clásico para poder realizar una segmentación. Si un método de tabulaciones cruzadas hace referencia a una tabla donde nosotros tenemos variables cualitativas y cuantitativas en el cual vamos a estar estableciendo la división en función de estas características. Bueno, hasta el momento hemos establecido, hemos podido abordar cómo es el comportamiento del consumidor, cuáles son las variables o los factores que influyen en el comportamiento del mismo. A raíz de ello hemos logrado determinar que un mismo mercado, para poder llegar a identificar bien cuáles son sus necesidades, es necesario poder establecer una segmentación del mismo, en la cual hay distintos criterios y enfoques para poder realizar el mismo y técnicas. Ahora bien, una vez que ya sabemos y tenemos identificado a nuestro mercado, tenemos que saber y entender cómo es el proceso de toma de decisión de la persona para poder ejercer esta compra o esta acción. Entonces, la toma de decisión es la acción o la acción de elegir entre distintas variables o distintas opciones. Por ende, es importante nosotros que sepamos cómo o cuáles son los factores que influyen y los pasos que se desencadenan en la misma. Un aspecto fundamental en la toma de decisiones es la forma en que se percibe una determinada situación por parte de un individuo o un grupo de personas, ya que una determinada situación puede ser percibida por algunos como un problema en tanto y en cuanto por otras puede llegar a ser percibida como una posible oportunidad y hasta puede ser algo mucho más favorable. Por ende, depende en la forma en que se percibe el mismo. Las personas pasamos grandes cantidades de nuestro tiempo resolviendo problemas y tomando decisiones, por más que uno muchas veces no se dé cuenta de este tipo de situaciones. Ahora, para poder ser eficientes y eficaces en estas tareas, debemos tener primero experiencia en este tipo de acción, conocimientos técnicos adecuados y tener que manejar por lo menos alguna metodología para poder tomar estas decisiones, algún criterio que nos establezcamos para poder tomar mejores decisiones. Entonces, en este proceso de toma de decisiones vamos a tener distintos tipos de criterios en función si son decisiones ya programadas o decisiones no programadas. En el caso de las decisiones programadas son decisiones que por la recurrencia con la cual se tienen que tomar estas decisiones, uno establece ya criterios de aplicación continua que nos lleva a que lo podamos hacer de una forma bastante rápida y práctica. Son decisiones que por su cotidianidad y su alta periodicidad nos llevan a que podamos establecer criterios que nos hagan mucho más o más efectivos o eficaces a la hora de poder establecerlas. En el caso de las decisiones no programadas, son situaciones que generalmente se presentan en forma imprevista y que requieren de una rápida solución y específica. Por ende, las personas que están encargadas y que tienen que hacer la toma de estas decisiones son personas que deben tener una gran capacidad técnica, tienen que tener establecido algún método para poder llevar adelante cuando se presenten este tipo de decisiones que deben tomar, además de experiencia en el rubro y una fortaleza de carácter que les posibilite poder ejercer esta toma de decisión sin que les
perjudiquen su manera de pensar. Entonces, en el todo proceso de toma de decisiones, vemos que primero lo que sucede es la aparición de un estímulo. A partir de ese estímulo, la persona debe buscar información al respecto para ver de qué forma puede plantear puede formular el problema y hacer una evaluación de las distintas alternativas. Una vez que establece cuáles son las distintas alternativas para poder realizar la mejor toma de decisión para solucionar ese estímulo, se hace una elección de estas alternativas y se lleva adelante la implementación de la misma. Obviamente, a partir de allí hay una retroalimentación para poder establecer y hacer una evaluación de a ver cómo fue el proceso de esta toma de decisión, si fue acertado o no. Algunas de las habilidades que se deben de tener para poder realizar una buena administración y una toma de decisiones son, por ejemplo, la alta tolerancia a la ambigüedad, poder tener una gran capacidad de escucha hacia las demás personas, tener una flexibilidad ante la retroalimentación para poder percibir distintos puntos de vista, eh, evitar lo que son los estereotipos y tener, sobre todo cuando se hacen toma de decisiones y procesos administrativos, tener un realismo hacia las dificultades y los distintos tipos de costos que se pueden estar presentando. Toda decisión que se lleve a cabo debe evaluarse en función de 5 características. Una de ellas son los efectos futuros que van a acarrear este tipo de decisión. Se tiene que evaluar cuáles son los compromisos relacionados con esta decisión que se va a tomar y sobre todo cómo nos va a afectar hacia el futuro. El segundo punto es la reversibilidad. Entonces, significa con qué capacidad o qué posibilidad tiene de retrotraerse esa decisión que se ha tomado en el caso de que se tenga la necesidad de hacerlo. El tercer punto que a tener en cuenta es el impacto, y esto significa en qué medida se ven afectadas las áreas o otras actividades que se tomen en función de esta decisión que se lleve a cabo. El cuarto punto sería es la calidad, en función de los valores éticos, principios morales o consideraciones legales que se deban tener o que deben influir en función de esta decisión que se lleve a cabo. Y la periodicidad es en función a qué tan frecuentemente o en forma excepcional se deba tomar este tipo de decisiones.